espalda. Primero el sometimiento de Alexa Grasso. También quiero ser una campeona muy dominante. Este video va por una parte de mis argumentos para decir que estamos ante el final de la era Shevchenko en las 125 libras de UFC, lo que no significa que no le pueda ganar a Alexa Grasso en la trilogía, y mi opinión sobre si estamos entrando a la era de Alexa Grasso o si vienen tiempos de movilidad y alternabilidad en la categoría. Soy José y esto es Fans Combat. Lo primero que hay que decir es que Valentina Shevchenko ha sido la segunda peleadora más dominante en la historia de UFC, solo por detrás de Amanda Nunes, y la peleadora más dominante en las 125 libras lo hizo desde el 8 de diciembre del 2018 cuando ganó el título vacante de la categoría ante Joanna Jędrzejczyk en el UFC 231 hasta el 4 de marzo del 2023 en el UFC 285 cuando perdió con Alexa Grasso por sumisión en el cuarto asalto. Durante esos más de 4 años, Valentina hizo 7 defensas exitosas del título, lo que es un récord de defensas consecutivas en una misma categoría en la rama femenina de UFC. Por eso podemos decir que marcó una era de dominio dentro de la promoción. ¿Por qué creo que llegó a su fin? Básicamente por 3 razones. La primera es por lo parejo que fue su combate con Taila Santos y lo competitivos que han sido los 2 combates con Alexa Grasso. Antes de la primera pelea con Alexa, todos, o al menos la gran mayoría, veían a Valentina varios peldaños por encima de todas las peleadoras de la división, incluida Alexa. Pero estas 2 peleas nos han demostrado que no hay tanta superioridad técnica de Valentina sobre Alexa y en algunos aspectos Alexa es superior a Valentina. Por otra parte, Alexa, más allá de que está invicta en las 125 libras, no ha lucido que esté varios niveles por encima de sus rivales, lo que nos dice que hay una nueva generación de peleadoras en la división con un nivel técnico muy alto y que aunque Valentina aparentemente es más completa o versátil, hay otras peleadoras que son más fuertes en áreas específicas. Por mencionar un ejemplo, Erin Blanfield no es más completa que Valentina, pero es considerada la que tiene el mejor grappling de la categoría. La razón número 2 es la potencia física. Las nuevas peleadoras son más atléticas y más fuertes físicamente, y eso en ocasiones nivela lo técnico. Y la razón número 3 y la más obvia es la edad. Valentina tiene 35 años y aunque se ve muy bien físicamente, fuerte, rápida, explosiva y con un cardiovascular óptimo y está a un nivel muy alto, ya después de los 35 años es difícil mantenerse y sobre todo mantenerse libre de lesiones, lo que es indispensable para mantenerse consistentemente al más alto nivel. Ahora sí viene lo chido. Como sabes, ya está pactada la trilogía entre Alexa y Valentina. Como en las 2 peleas anteriores, me imagino un combate competitivo que puede ganar o perder. Si pierde, sería ya la señal definitiva del final de su reinado, aunque se puede mantener un tiempo más compitiendo en la élite. Pero aún ganando, no la veo dominando la división en los próximos años. ¿Y ustedes qué piensan? Dejen sus opiniones en los comentarios. En cuanto a la segunda parte del video, si estamos entrando a la era de Alexa Grasso o si vienen tiempos de movilidad y alternabilidad en las 125 libras femeniles de UFC, me veo más inclinado a la segunda opción. Creo que vienen tiempos de movilidad y alternabilidad, porque como dije, Alexa está en un nivel top, pero no es una peleadora fuera de serie como lo fueron Valentina y Amanda en su momento. Y el top 5 de la categoría se está renovando con peleadoras jóvenes que tendrán opciones de ser campeonas. Como dice la misma Alexa, ella no es una pelea fácil para nadie y estoy totalmente de acuerdo. La mexicana tiene para ganar o perder con cualquiera de las jóvenes que vienen subiendo, pero no la veo dominando de manera continua como para marcar una época con su nombre. Pero valoro sus opiniones y quisiera leerlos en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.